casco, su chaleco y vámonos, ¿no? Uh-huh. Y se hace un operativo de cerco, de seguridad, o varios círculos, al menos 3 o 2 círculos de seguridad, para evitar que lleguen los equipos para el rescate o para confrontar, ¿no? Que se enteren. Culiacán es una plaza dominada por el cártel de Sinaloa desde décadas. Entonces, obviamente, no solamente tienen halcones, tienen gente que protege, que ama, que quiere a este grupo por la derrama económica que les ha significado vivir de estos recursos por décadas. Los peluqueros, la gente de las agencias de viajes, de las tiendas de venta de productos electrónicos, cualquiera se ha beneficiado de esta derrama económica de parte de estos delincuentes. Es que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque en varios lugares del país, como Culiacán, como las zonas de dominio de estos cárteles, el narcotráfico ha ocupado el lugar del Estado, ¿no? Como benefactor y luego, por consecuencia, casi como autoridad. Exacto. Entonces, mira, para llevar a cabo un operativo de esta envergadura, tienes que tener estrategias de operación de guerra de guerrillas urbanas, a ese nivel. Entonces, no cualquiera tiene la expertise para hacer eso. Hay manuales completos de guerrilla urbana o de acciones no convencionales en ciudades. Entonces, eso es la segunda cuestión. Tercero, y para mí lo más importante, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, nos mintió a la opinión pública nacional e internacional. Lo que es peor, para los medios nacionales, le otorgó la noticia de que si era un operativo que iban en contra de Ovidio y que lo dejaron suelto a una agencia de noticias internacionales. A la agencia Reuters, claro. Ni siquiera Notimex se la dio. Notimex también fue una vergüenza pública el manejo de la información durante la noche. Entonces, para mí el secretario Durazo seguramente ha perdido bonos de interlocución política y de coordinación con sus contrapartes en el gobierno federal, en el gabinete de seguridad, pero también con gobernadores, ¿no? Claro. ¿Tú crees que van a confiar en el secretario de Gobernación? No, desde luego. Había una discusión la tarde del jueves en donde se hablaba de cuál era la responsabilidad del gobernador. Yo corrígeme, que en muchas ocasiones se ha hablado de que este tipo de operativos, que además tienen que ser quirúrgicos, como tú bien lo dices, pocas veces se avisan a la autoridad local precisamente para salvaguardar todo el sigilo, ¿no?, que deben tener y evitar fugas de información que puedan alertar a los narcotraficantes. Pero hay que decirlo con toda claridad. No pudiera un cártel como el primero del de Guadalajara, que después se evoluciona al de Sinaloa, ahora le decimos del Pacífico, no pueden operar después de 3 décadas de manera exitosa, sin el amparo, sin la impunidad de los gobernadores y de los alcaldes, ¿no? Entonces, la responsabilidad del gobierno inquilino es altísima, pero sí, como bien dices, no se les informa a los gobernadores para que no haya filtración de información. Cuando se atrapó al Chapo Guzmán, por ejemplo, la UIL no le informó al ejército ni a la zona militar de que lo habían detectado quirúrgicamente con coordenadas precisas en el hotel en donde estaba, o en el edificio donde estaba, a la zona militar, ni al gobierno de Sinaloa, mucho menos, ni a la PGR. Al Ministerio Público se le trepa ya por protocolo, saben dónde están, le llaman por teléfono, dicen que subes y no sabes ni a dónde vas ni por quién vamos. Entonces, pero también sí hay que cargarle la responsabilidad también a los gobernadores, ¿no? Que no hacen su trabajo y que Culiacán es la ciudad donde pueden vivir sin problemas esta familia, ¿no? Por supuesto, la responsabilidad la responsabilidad quizás del gobierno no es tanto del gobierno estatal, no es tanto en el momento preciso del operativo del jueves, sino durante los años, ¿no?, de varias administraciones que han dejado asentar ese tipo de organizaciones delictivas en aquella zona. Ahora, Gerardo, ¿quién debe correr con la responsabilidad del operativo? Porque vamos, ya vimos que la cabeza de todo esto, oficialmente y ante los medios y ante la sociedad mexicana,
es el secretario Durazo. ¿Él es el máximo responsable de este operativo? Porque siempre lo vimos aparecer con los secretarios de la Defensa y de Marina. Mira, él quedó en las reformas del año pasado a la Ley de la Administración Pública Federal y diversos ordenamientos. Él quedó como el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Él también preside el Consejo de Seguridad Pública, en donde además están los gobernadores. Él tiene a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia, que es quien provee información táctica también de inteligencia preventiva para llevar a cabo un evento de esta naturaleza, un operativo de esta naturaleza. Él, recordemos que con las reformas constitucionales y de creación de la Guardia Nacional está bajo su tutela. No sé si... Sí, claramente. Claro. Me parece que para queda mí, más... ¿quién es el más alto responsable, no? Más claro, ni el agua, ¿no? Ahora, Gerardo, la narrativa oficial, este discurso en donde dice se dejó ir para no poner en riesgo las vidas de los ciudadanos de Culiacán. ¿Tú estás de acuerdo con ella? Mira, te voy a decir algo. De nuevo, comparado con el caso de la captura de Mazatlán del Chapo, yo escuché de primera mano al día siguiente del operativo que se dio la instrucción inmediata en cuanto se supo que habían atrapado con éxito al Chapo Guzmán. La instrucción inmediata es: se protegen las instalaciones estratégicas, primero de la Marina y del Estado mexicano, por las consecuencias directas que puede haber de una represalia por haber hecho esa captura de alto nivel. Entonces, a mí sí me preocupa, y por eso estoy casi seguro, primo, de que el Ejército Mexicano, el secretario de la Defensa y su Estado Mayor, les informaron con poco tiempo de anticipación del operativo. Sí. Porque tienes que resguardar la vida de los militares que están en las zonas y en las regiones militares. Entonces, a mí sí me preocupa la seguridad. Acuérdate que hicimos uso de los policías militares para crear la Guardia Nacional, cuando la función de los policías militares es el resguardo de instalaciones estratégicas del Ejército Mexicano. Correcto. Entonces, esa parte a mí sí me preocupó. Muy bien. Pues Gerardo, muchas cuentas que hay que rendir todavía, ¿no? De parte de la autoridad. Todavía nos tienen que informar, si no quieren que siga la especulación. Es lo mejor que sean sinceros y que demuestren que ahora sí dicen la verdad y no nos están mintiendo, como en esta noche el secretario Durazo. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Te mando un fuerte abrazo, primo. Igualmente, fuerte abrazo para ti también, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de seguridad nacional, profesor de la Universidad de las Américas. Fuerte lo que nos ha dicho. Aquí en el suelo. ¿Por qué? ¿Ya se fueron? Vámonos. Hoy no, todavía sigue tirando balazos, güey. Estaban de por medio las vidas de muchos civiles. No somos dictadores, no somos tiranos. Nosotros vamos siempre a respetar la vida. El otro lado de la crisis generada por este operativo fallido allá en Culiacán, Sinaloa, es el lado de la comunicación. ¿Cómo se manejó la información? Ya hablábamos en parte con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, pero ¿cómo se manejó la información, los movimientos del gobierno federal, el viaje del presidente al estado de Oaxaca cuando ardía literalmente Culiacán? ¿Qué nos dice? Para hablar del tema está en la línea, y como siempre agradezco mucho que nos tome la llamada, Luis Espino. Él es experto en comunicación política, un hombre que sabe de todas en estos temas. Él escribe en Letras Libres, en fin. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches al auditorio. Gracias por la presentación. Gracias a ti por tomarnos la llamada. Luis, a ver, ¿qué tan bien, qué tan mal, qué tan pésimo, no sé si se puede decir así, ¿no? Yo creo que está mal dicho, pero ¿cómo evaluar lo que vimos en materia de la narrativa? Primero, el presidente viajando a Oaxaca cuando se estaba realizando un operativo y una reacción además de esta naturaleza allá en Culiacán, Sinaloa, y luego en la noche del propio jueves, el secretario Durazo con una versión que después fue rotundamente desmentida. A ver,
¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, yo creo que efectivamente uno de los aspectos más preocupantes del manejo de esta crisis de los hechos de Culiacán tiene que ver con las deficiencias en la comunicación interna y la comunicación externa del gobierno. Por comunicación interna, pues es obvio y se supo que el presidente quedó incomunicado durante algunas partes del día porque estaba él ante esta insistencia de utilizar vuelos comerciales, pues sin poder comunicarse con miembros del gabinete. Al menos eso fue lo que el secretario de Seguridad Pública le dijo a la prensa, que en algún momento él y el gabinete de seguridad, los secretarios de Defensa, de Marina, la Guardia Nacional, el encargado de la Guardia Nacional, y él como secretario de Seguridad tuvieron que tomar decisiones que no pudieron comunicar. Ahora, el presidente abordó el avión cuando la crisis ya estaba, Luis. Eso es un hecho. Sí, pero mientras la crisis se desarrollaba, lo ideal hubiera sido que el presidente pues se quedara en la Ciudad de México para no perder comunicación con los miembros de su gabinete y con la gente, los comandantes de zona y de región militar, para saber qué era lo que estaba pasando en tiempo real, porque justamente en este tipo de eventos se podría llegar a presentar situaciones, no sé, la toma de un aeropuerto, la toma de una escuela con rehenes, en fin, situaciones que podrían necesitar de unas decisiones al momento, en tiempo real. Y bueno, por eso digo que ese aspecto de comunicación interna del gobierno es preocupante en extremo, porque quiere decir que los tomadores de decisión pues no estaban en la misma página, ¿no? Correcto. Y por el lado de la comunicación externa, pues las tareas esenciales del liderazgo público en una situación de crisis son, primero, darse cuenta de que están en una crisis y de que la situación exige medidas especiales, ¿no? No negarla, no minimizarla, no eludirla. Dos, pues generar un proceso de toma de decisiones con buena comunicación, que vimos que ya falló en esto del gobierno en ese momento. Tres, crear un flujo de información constante y confiable, sobre todo teniendo en cuenta que si efectivamente la prioridad del gobierno es salvar a las vidas inocentes, pues esas vidas inocentes tenían que saber a dónde correr, dónde esconderse, dónde quedarse, o sea, la población necesitaba saber qué estaba ocurriendo, qué tenían que hacer. Ahora, ¿las vidas inocentes fueron puestas en riesgo por el propio operativo? Bueno, sí, esta es una crisis autogenerada. Exacto, eso es de lo que voy. Si tomas la última parte dices, bueno, sí, se preocuparon por las vidas, pero no se preocuparon por protegerlas antes, ¿no? Bueno, pero ya... pero bueno. Sí, y una vez que ya estás ahí, ¿no? Y una vez que ya está el incendio y ya estás en medio del problema, pues lo principal era una política de comunicación gubernamental que le dijera a la gente qué tenía que hacer en esa situación. Y fue, me parece, el gobierno estatal, a través de la fiscalía, que a través de redes sociales cuelgan un comunicado diciéndole a la gente: no salgan de sus casas y pónganse a salvo, lo cual pues es gravísimo, porque eso, lejos de generar algún tipo de certidumbre, genera más pánico cuando la autoridad nada más te dice sálvese quien pueda, ¿no? Por supuesto. No sabes qué hacer, no sabes si debes salir corriendo a buscar a tus hijos o a tu familia a algún lado, quedarte dentro de tu casa y llamar a todos para que se sepa. Y eso, pues, en una emergencia de este tipo, donde se genera pánico colectivo, es muy grave. Claro. Porque efectivamente no pasó así, pero puede llegar a generar más pérdida de vidas y más heridos si la gente no sabe qué hacer, cómo actuar, cómo reaccionar. Y yo creo que, bueno, después viene el proceso idealmente un proceso de rendición de cuentas. ¿Quién tomó las decisiones? ¿Cómo las tomó? ¿Por qué las tomó? Y de consecuencias que hasta ahora no hemos visto. No lo hemos sabido. Y finalmente, pues el cierre de la crisis